en este plató de Andalucía al Día Deportes, no es un profesional del deporte, aunque le dedique mucho tiempo. Tampoco tiene en su palmarés títulos olímpicos o campeonatos del mundo, pero seguramente lleva gala el haber conseguido el más importante, aferrarse a la vida. ¿Quién es nuestro invitado, Inma Lago? Muy buenas, pues podemos decir que tenemos como invitado a todo un campeón de la vida. Se llama Enrique Delgado, es de Alcalá de Guadaira, de Sevilla, es triatleta y aunque en su carné dice que tiene 62 años, hace muy poquitos que empezó a vivir una vida de nuevo. ¿Por qué digo esto? ¿Nos lo puedes contar tú, Enrique? Sí, claro, sí. Hace 7 años y medio, en el próximo enero, hace 8 años, pues me trasplantaron el hígado, ¿no? Y entonces la verdad es que, bueno, cuando estás al borde de la muerte, porque tu órgano ya no te vale, y te llega una oportunidad como esta, efectivamente empiezas una nueva vida. Y ahí estoy en una nueva vida, haciendo proyectos, haciendo cosas que antes ni me planteaba siquiera, ¿no? Sí, porque el hecho de recibir el trasplante te cambió la vida de forma radical y pudiste empezar a hacer cosas como practicar deporte que te han ayudado muchísimo en tu recuperación. Sí, yo antes del trasplante hacía deporte, practicaba deporte. Eso quizás también me ayudó mucho a la hora de enfrentarme a la enfermedad que me detectaron en ese momento, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo hacía poco deporte. Ahora lo que pasa es que bueno, con una nueva vida, pues sí, es verdad que te plantea proyectos nuevos y uno de esos proyectos nuevos fue precisamente pues hacer una triatlón, ¿no? Y en ello me puse y lo conseguí. Sí. ¿Los médicos le recomendaron que hiciera deporte, Enrique, o sí, no le dijeron nada al respecto? Bueno, a ver, cuando sales de una operación tan grave y tan dura como esta, pues entonces los médicos te marcan unas pautas a seguir, ¿no? Y en ellas siempre, en ese libro, digamos, de instrucciones que te dan para qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer después del trasplante, incluye hacer una actividad deportiva, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, te van marcando un poco la pauta, ¿no? De empezar andando, bicicleta y tal, ¿no? Bueno, yo así estuve un año, aproximadamente un año, ¿no? Y a partir de ahí yo estaba ya deseando de empezar a practicar deporte, que es lo que para mí practicar deporte sobre todo era el mejor síntoma de que estaba bien. Es decir, yo salir una mañana a practicar deporte, correr, bicicleta o luego ya con el tiempo nadar, pues para mí eso era el mejor síntoma de que efectivamente pues yo estaba recuperándome y yo iba bien. Y es como una, no lo quiero llamar droga, pero lo necesitas. ¿Lo necesitas? Sí, lo necesitas, efectivamente, sí. Y además es la referencia de que una persona con un trasplante tan importante como el tuyo, la vida es completamente normal. Sí, eso sí, te lo puedo decir. Es decir, después de eso, lo que pasa es que después del trasplante hay miedo. Hay mucho miedo, efectivamente. Hay un miedo propio al rechazo. O sea, claro. todo trasplantado cuando ha estado al borde de la muerte, porque es así, ¿no? Pues después su preocupación mayor es qué va a pasar después, ¿no? Y hay mucho miedo, porque el deterioro físico al que sufrimos es muy grande. Es decir, por ponerte un ejemplo, yo antes del trasplante, bueno, en mi época de trabajador y de hacer deporte, yo pesaba 74 kilos, ¿no? Yo antes del trasplante estaba en 45 kilos, es decir, el deterioro físico, muscular, todo. Luego tienes por delante, tienes una nueva vida, pero lo primero que piensas es el miedo de voy a volver otra vez a recuperar. Incluso hasta un simple resfriado, prácticamente. Sí, bueno, además teniendo en cuenta que tú ya estás de por vida con inmunosupresores y eso la defensa te la deja un poco, no, te la deja por los suelos, sí. Es usted triatleta, sí, aunque podía venir aquí también como actor, ¿no, Inma? Porque también ha hecho sus pinitos como actor, sí, ¿no? Nos ha llamado la atención porque él pertenece a la directiva de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos y me ha gustado mucho una iniciativa que pusieron en marcha, precisamente lo estamos viendo con su yerno, ¿no? Creo que fue idea de los dos, de crear una obra de teatro para promover la donación de órganos, ¿no? Sí, eso fue, verás, vamos a ver, cuando sales de un trasplante, lo primero que piensas es que, ¿qué voy a hacer para fomentar la donación de órganos? Es decir,
Yo estuve un año en lista de espera y durante ese año yo he visto morir gente en lista de espera, esperando un trasplante, ¿no? Entonces, lo que está deseando es de iniciar proyectos para que la lista de esperas se pueda conseguir el cero absoluto, ¿no? Es complicado, pero se va a conseguir. Yo estoy convencido que se va a conseguir. Claro, y entonces yo conocía un poco, a través de la asociación, conocía los proyectos que se hacían, las charlas, a través de Pérez Bernal, que lo conoce todo el mundo. Pérez Bernal y las asociaciones hacíamos charlas en colegio y tal, ¿no? Pero entonces a mí se me ocurrió la idea de integrar un elemento nuevo que también pues, fuera también un foro donde participase mucha gente. Entonces, pues, aprovechando de que mi yerno es escritor y guionista, pues entonces se me ocurrió, le planteé la posibilidad de hacer esto. Y entonces a él le pareció perfecta la idea. Y entonces nos planteamos, hicimos una especie de... No fue un casting, sino solicitamos a las asociaciones de trasplantados de riñón, de corazón y de pulmón que queríamos hacer, le presentamos el proyecto a todos ellos. Hicimos una selección, nos ofrecieron el Centro Cívico de Bellavista, porque nuestra asociación pertenece al distrito de Bellavista La Palmera. Y a partir de ahí pues, hicimos la convocatoria y ahí se presentaron pues, un número importante de trasplantados y familiares. No olvidemos que también los familiares intervenían también, ¿no? Reforma de interiores. Sí, el título está doble sentido. Efectivamente, tiene su doble sentido. Ahí digamos, la cabeza pensante es mi yerno, ¿no? Efectivamente a él se le ocurrió. Y además, curiosamente, no esperábamos tantísima... la convocatoria fue de muchísimas trasplantados y familiares, ¿no? Entonces hubo que adaptar el guión al número de personas porque ahí participaron todos, absolutamente todos los que quisieron intervenir, ¿no? Y entonces Reforma de Interiores, efectivamente, pues bueno, como todos los trasplantados sufrimos una reforma en nuestro interior totalmente, vamos. Y entonces a partir de ahí, bueno, la obra empieza, la primera escena es una reforma en el salón de una casa, cuando a alguien a esa familia le informan de que el padre, el cabeza de familia, tiene una enfermedad que al final va a necesitar un trasplante. Y curiosamente se une la información esta, que le llega, con un par de albañiles que están levantando un tabique. Esa es la primera escena. Y a partir de ahí, pues un recorrido con todo lo que pasa a una familia cuando le dan esa información, esa mala noticia. Bueno, pues hoy queríamos, por cierto, dedicarle, además de este programa, para que usted pudiera tener la ocasión de contar su historia, la oportunidad de que le saluden, porque su trayectoria es muy conocida y además su trabajo es muy bien valorado, así que no queríamos dejar pasar la ocasión para que nuestro invitado en el día de hoy recibiera este cariñoso saludo. Hola hermano, ¿qué tal? Oye, mira, que salgo del trabajo ahora mismo y quería mandarte un mensaje cariñoso y decirte que te quiero un montón, que sigas luchando, tío, como siempre has luchado, que eres un ejemplo para todo el mundo, para mí el primero, y lo que siempre decimos, ¿no? Que el deporte es vida para una persona trasplantada, como tú, y que sigas luchando, que sigas peleando, tío, con el mismo coraje y corazón que tienes. Y nada, decirte que muy pronto nos vemos en la carrera ultramaratón de la vida aquí en Sanlúcar y que me tienes para lo que te haga falta y lo sabes. Eduardo, joder, Eduardo es una persona que es un hermano, Yo lo quiero como un hermano, es una persona que cuando lo conocí en el primer reto que se planteó, porque su madre, desgraciadamente, trasplantada de hígado en una primera ocasión, y en espera de un segundo hubo un rechazo, y murió en el Reina Sofía de Córdoba, y a partir de ahí, bueno, es increíble, o sea, es una persona con una fuerza increíble, y además cualquier persona en una situación como la que esa, bueno, pues se encierra en su casa y él... Lo primero que hizo fue, lo que le ha pasado a mi madre no debe de pasar a nadie, ¿no? Y a partir de ahí inició el primer proyecto que era correr 4 etapas desde... Y yo lo conocí ahí, yo me enteré curiosamente, me llegó a la asociación, llegó la noticia esa, y yo quise conocerlo, digo, ostras, yo lo tengo que conocer.
y me fui a Los Palacios, que era la primera etapa, donde terminé la primera etapa, y ahí estuve con él, y desde Los Palacios hasta la salida hacia Lora del Río, porque iba para Córdoba, no paró de hablar. Yo iba en mi bicicleta en mountain bike corriendo, y entonces ahí me enteré de toda su historia, ¿no? Y desde entonces estoy enganchado a él, como decía Enrique, es que engancha, y es que efectivamente engancha, ¿no? Y además es un Quijote, como decía, Quijote, y además tiene su molino de viento con los que pelear también, ¿no? Pero siempre sale adelante, es un tío... Estaba pensando, Enrique, en el nombre tan sugerente de la obra de teatro, esa reforma, porque supongo que cuando recibes esa generosidad que te dan los demás, te sientes tan obligado a tú también poder ser generoso y dar a los demás, que esa reforma se produce también en tu persona, no solamente en tu físico. Totalmente, hay que tener en cuenta que lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, la situación a la que te ves abocado por una enfermedad, que además una enfermedad que desconocida, una enfermedad que tú no sabes ni que la tenías, ¿no? O sea, es muy sorprendente, no solo para mí, sino para la familia, sobre todo para la familia, ¿no? Porque al final tú, pues, estás ahí, tú no tienes más remedio que seguir adelante de la familia. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento, a partir de que ya sales de esa, pues entonces tú ves la vida de otra manera, o sea, ves la vida de otra manera, hay cosas que ya pues le das más importancia, ¿no? Y el tema de la solidaridad, el tema de... Yo tengo una obligación, y de eso lo tenía muy claro desde el mismo día que salí del quirófano, inclusive antes, sabía yo, si salgo de esta, pues me voy a dedicar. Y efectivamente, yo cuando salí de ahí me planteé, o sea, bueno, inclusive ya antes me visitaban en mi asociación, los voluntarios de la asociación me visitaban y yo quería ya hacerme socio y me decían, no, tranquilo, cuando salgas, y fue salir, bueno, y yo me trasplanté en enero de 2009 y ya en septiembre ya estábamos con el proyecto de la obra de teatro, es decir, yo ya estaba trabajando y además en una cosa nueva que era el teatro para fomentar, y a partir de ahí, desde ese momento ya, bueno, pues no paro. Y ahora estoy con Eduardo y con Enrique Sánchez en el proyecto de fomentar la donación de órganos a través del deporte. Luego vamos a hablar de precisamente esa ultramaratón de la vida. Vamos a ocuparnos, en este caso, de triatlón, ¿no? Porque ahí tenemos, Isma. Sí, la ultramaratón de la vida, que es el próximo reto que se ha planteado Enrique hacer, se está preparando para la modalidad en bici, que son 70 kilómetros. Sí. Y bueno, ¿cómo te estás preparando para esta prueba? Bueno, pues ahora mismo, incluyendo un poco el entrenamiento que sigo con la triatlón, ¿no? Como incluye también bicicleta, bueno, pues ahí estoy, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que es una carrera que para mí, para los trasplantados, pues, y para las asociaciones que fomentamos la donación de órganos significa mucho, ¿no? O sea, el participar, vamos a participar lógicamente, ¿no? Pero es el significado, o sea, es la primera ultramaratón que se va a hacer por la donación de órganos, ¿no? O sea, única y exclusivamente. Y además donde interviene de una manera todos los órganos, es decir, va a haber un control, ya lo explico Eduardo en su momento, ¿no? Y entonces para nosotros los trasplantados que hacemos deporte es muy significativa, ¿no? Porque forma parte de nuestra trayectoria hacia el fomento de la donación de órganos, y Eduardo con su grupo está consiguiendo que se hable más que de la carrera, que se hable del objetivo que es fomentar la donación de órganos. Y la verdad es que tenemos una carrera donde hay 3 modalidades, donde va a haber el núcleo familiar es muy importante, ¿no? Y también es verdad que los deportistas, los atletas, los corredores populares quizás serán más a la solidaridad, ¿no? Y efectivamente es muy importante, muy importante. ¿Cómo te cuidas tú, cómo te preparas? Porque el triatlón es una modalidad deportiva que es bastante exigente. ¿Cómo es la alimentación? ¿Cómo te cuidas? Sí, la alimentación es muy importante. O sea, llevar una dieta equilibrada, aparte del entrenamiento, lógicamente, eso lleva una dieta equilibrada, una dieta sana, y lógicamente la grasa queda un poco ahí apartada, ¿no? Para momentos. Hay que tener en cuenta que nosotros los trasplantados, con los inmunosupresores que tomamos de por vida, esos inmunosupresores aportan al cuerpo grasa en forma de...
y colesterol. Entonces, lógicamente, el deporte lo que hace es eliminar un poco la grasa que aportan esos. Y la verdad es que, bueno, pues no lo preparo como una carrera más, pero sí no dejo de entrenar, eso sí es verdad, ¿no? Y además estoy en un club de triatletas, el Club Triatlón Capa de Alcalá de Badaira, con un entrenador que supervisa los entrenamientos y, lógicamente, supervisado también por mi médico, que es el que me autoriza o no me autoriza, que normalmente siempre lo consigo, porque además él hace también deporte. Lo que no le dejarían sería una maratón porque es demasiado castigo, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, yo he hecho medias maratones, yo he hecho media maratón la de Sevilla, he hecho la de los Palacios, pero hasta ahí. Cuando ya, bueno, la verdad es que uno de los elementos que hay que evitar son los deportes de contacto, ¿no? Como puede ser el fútbol, como puede ser las artes marciales y tal, ¿no? Y sobre todo las carreras largas, ¿no? Carreras largas, mejor aparcarla ahí y no plantearla. Hombre, se lo digo porque viendo las imágenes que vamos a ver a continuación, a uno le entra ganas de apuntarse a esa maratón de Sevilla del próximo mes de febrero, porque, entre otras cosas, han venido hoy a mostrar cómo va a ser la medalla conmemorativa de la misma. Dos mitos de la maratón en nuestro país, dos mitos como son Abel Antón y Martín Fis, que se dice pronto, pero hay que ver lo que han dado a este deporte estos dos cracks. Y siguen dando, porque Martín Fis está ahí, no deja de participar, y él lleva un grupo de entrenamiento, además entrena, él además sigue entrenando. Como atleta veterano lo está ganando absolutamente todo también, ¿eh? Sí, hace poco ha venido de la maratón de Nueva York. Está consiguiendo ganar las maratones, las grandes maratones en categoría de veteranos, sí. Que es difícil, ¿eh? Porque los veteranos corren, ¿eh? Ya lo creo. Nosotros tenemos un trasplantado de hígado que tiene un tiempo por debajo de 3 horas en una maratón, o sea que... Pues es una magnífica marca. Sí, es una magnífica marca. Además, en los campeonatos mundiales, de los Juegos Mundiales de trasplantados, siempre consigue la medalla de oro, es un buen elemento. Por cierto, esos Juegos van a ser el próximo mes de julio. El año que viene en Málaga se van a celebrar, ¿verdad? Primero están los Juegos Nacionales, que será en Ávila en finales de mayo, efectivamente, finales de mayo... No, finales de abril, el 27 de abril y el 2 de junio. Y luego están los Juegos Internacionales para trasplantados, que serán, mundiales, efectivamente, que serán del 28 de junio al 2 de julio, una semana, donde vamos a participar pues aproximadamente unos 2.500 atletas, representando a 64 países, o sea que va a ser una concentración importante e interesante. Sí. Modalidad triatlón, supongo que participarás tú, ¿no? Bueno, no porque no existe esa modalidad. No existe, hay 17 disciplinas en las que se encuentra natación, se encuentra bicicleta, y se encuentra carrera de 5 kilómetros. Es decir, entre ellas, ¿no? Pero hay muchas modalidades. La triatlón no se contempla como una prueba deportiva para trasplantados en los Juegos, ni en los Juegos Nacionales ni en los Juegos Internacionales. Enrique, le queríamos dar las gracias por su presencia, pero casi mejor que se la dé su amigo, que para eso contamos con él. Así que cuando quiera, Eduardo. Una cosa va de sorpresa. Que gracias por estar conmigo, a mi lado, al lado de la Fundación Donando Vida, y gracias por darme tantas muestras de cariño como me has dado hasta ahora. Y nada, tío, que eres un crack, que eres un ejemplo y que te quiero un montonazo, tío, que tengo muchas ganas de darte un abrazo y te voy a dejar ese cuerpecito que tiene, te lo voy a dejar aplastadito cuando te vea, tío. Adiós. Qué grande, joder. Ese es Eduardo. Es muy grande. Es un tío extraordinario. Muy bueno. Va a tener la oportunidad de verlo el próximo día 10, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo veré. A él y a Loli, su mujer, y a sus niñas, a Martina y Celia. Sí, los quiero mucho. Una gran familia. La verdad es que ha sido un placer contar con usted porque estamos teniendo la suerte de cada jueves tener una lección de vida. La semana pasada con José Antonio Roas y esta semana con usted, y la verdad es que, hombre, para nosotros es una auténtica satisfacción ver gente que lucha, que sale adelante y que el deporte es una motivación. Así que, por nuestra parte, no podemos estar más satisfechos de haber compartido este rato con usted. Yo también estoy muy satisfecho porque además
para nosotros, para las asociaciones y para los grupos como las fundaciones, para nosotros los medios de comunicación son muy importantes, no solo el trabajo de concienciar a través de nuestros retos deportivos, sino los medios estáis, y Canal Sur afortunadamente es un medio que colabora mucho con nuestra asociación y con las demás asociaciones, y el agradecido soy yo y sobre todo aquella gente que está en lista de espera, esperando un trasplante, que bueno, cuando vean este espacio, pues un poco de esperanza van a tener, porque gracias a Canal Sur pues le llega a todos ellos ese mensaje de esperanza, y a la sociedad de que efectivamente tienen que hacerse donantes, porque donar efectivamente salva vidas, y nosotros somos los mejores ejemplos para que efectivamente se conciencien de que la donación salva vidas, efectivamente. Inma. Bueno, pues solo quería decirle a Enrique que contagia optimismo, contagia ganas de vivir, Sí. y ya se lo dije cuando le llamé por teléfono, que me parecía un chiquillo, Sí, y me lo lo demuestra dijiste, hoy, es verdad, es verdad. porque Muchas gracias. con esa cara y con esa energía que transmite, Sí. desde luego es un ejemplo para todos. Estoy muy agradecido a vosotros, de verdad que sí. Sí, sí. Manolo, el punto y final, que nos vamos. Punto y final, esta tarjeta. Sí. Tengan en cuenta, tarjeta de donante. Quiero dedicar este programa más a una amiga mía, Ana Mari, trasplantada de hígado y riñón y madre después. Ah, bien, Ana Mari. Estupendo. Estupendo. ¿Te conoces, Ana Mari? Ana María, el apellido no quiero decirlo. No, Sí. prefiero Bien, no, perdón, prefiero no sí, decirlo, claro. pero seguramente Sí, seguro. la conoces que seguro. la conoceré, sí, sí. Pues Enrique, mucha suerte y Gracias, muchas gracias. ganas para ese próximo Sí, día 10 sí, de sí. diciembre. ¿eh? Sí, las ganas no faltan nunca. Isma, nos vemos mañana, Manolo también, porque tenemos repaso de la jornada y además consulta precisamente con el médico, que como hemos dicho nos va a contar esos intríngulis del avance que ha vivido la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Cómo nos podemos ir mejor? Pues recordando un poco este paso por la vida y por el deporte de nuestro invitado en el día de hoy, de Enrique Delgado. Volvemos mañana a las 7:05. Gracias por su atención. vida es completamente normal. Sí, eso sí, te lo puedo decir. Es decir, después de eso, lo que pasa es que después del trasplante... Hay mucho miedo. Hay mucho miedo, efectivamente. Hay un miedo, propio hay miedo, rechazo. o sea, Claro. todo trasplantado cuando ha estado al borde de la muerte, porque es así, ¿no? Pues después su preocupación mayor es qué va a pasar después, ¿no? Y hay mucho miedo, porque el deterioro físico al que sufrimos es muy grande. Es decir, por ponerte un ejemplo, yo antes del trasplante, bueno, en mi época de trabajador y de hacer deporte, yo pesaba 74 kilos, ¿no? Yo antes del trasplante estaba en 45 kilos, es decir, el deterioro que te plantea proyectos nuevos, y uno de esos proyectos nuevos fue precisamente pues hacer una trial, ¿no? Y en ello me puse y lo conseguí. Sí. ¿Los médicos le recomendaron que hiciera deporte, Enrique, o Sí. no le dijeron nada al respecto? Bueno, a ver, cuando sales de una operación tan grave y tan dura como esta, pues entonces los médicos te marcan unas pautas a seguir, ¿no? Y en ellas siempre, en ese libro, digamos, de instrucciones que te dan para qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer después del trasplante, incluye hacer una actividad deportiva, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, te van marcando un poco la pauta, ¿no? En este plató de Andalucía al Día Deportes
no es un profesional del deporte, aunque le dedique mucho tiempo. Tampoco tiene en su palmarés títulos olímpicos o campeonatos del mundo, pero seguramente lleva gala el haber conseguido el más importante, aferrarse a la vida. ¿Quién es nuestro invitado, Inma Lago? Muy buenas, pues podemos decir que tenemos como invitado a todo un campeón de la vida. Se llama Enrique Delgado, es de Alcalá de Guadaira, de Sevilla, es triatleta y aunque en su carné dice que tiene 62 años, hace muy poquitos que empezó a vivir una vida de nuevo. ¿Por qué digo esto? ¿Nos lo puedes contar tú, Enrique? Sí, claro, sí. Hace 7 años y medio, en el próximo enero, hace 8 años, pues me trasplantaron el hígado, ¿no? Y entonces la verdad es que, bueno, cuando estás al borde de la muerte, porque tu órgano ya no te vale, y te llega una oportunidad como esta, efectivamente empiezas una nueva vida. Y ahí estoy en una nueva vida, haciendo proyectos, haciendo cosas que antes ni me planteaba siquiera, ¿no? Sí, porque el hecho de recibir el trasplante te cambió la vida de forma radical y pudiste empezar a hacer cosas como practicar deporte que te han ayudado muchísimo en tu recuperación. Sí, yo antes del trasplante hacía deporte, practicaba deporte. Eso quizás también me ayudó mucho a la hora de enfrentarme a la enfermedad que me detectaron en ese momento, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo hacía poco deporte. Ahora lo que pasa es que bueno, con una nueva vida, pues sí, es verdad que empezar andando, bicicleta y tal, ¿no? Bueno, yo así estuve un año, aproximadamente un año, ¿no? Y a partir de ahí yo estaba ya deseando de empezar a practicar deporte, que es lo que, para mí practicar deporte sobre todo era el mejor síntoma de que estaba bien. Es decir, yo salir una mañana a practicar deporte, correr, bicicleta o luego ya con el tiempo nadar, pues para mí eso era el mejor síntoma de que efectivamente pues yo estaba recuperándome y yo iba bien. Y es como una, no lo quiero llamar droga, pero lo necesita. Sí, lo necesita, efectivamente, sí. Y además es la referencia de que una persona con un trasplante tan importante como el tuyo